Y pidamos a nuestro Señor que nos ayude en esta noche a tener este tiempo de la manera correcta. Cierre sus ojos, incline su rostro, por favor. Vamos a orar. Bendito Padre, estamos delante de tu santa presencia y queremos en esta noche ser benefactores de tu gracia. Ya lo somos por estar en este lugar y poder continuar, Señor, con el estudio de tu palabra, estar con los hermanos orando en un solo sentir, el sentir de que usted enaltezca su glorioso nombre sobre cada vida es oportuno, es necesario. Padre, gracias por todo lo que has permitido, Señor, en este día y que seamos nosotros honrándote de la manera santa a través de la reverencia, el oído explícito, humilde delante de ti. Padre, permite que cada uno de nosotros sea edificado en esta noche y bendiga su palabra como solamente usted lo sabe hacer. Estamos delante de tu trono, el trono de favores. Señor, de manera inmerecida hemos llegado a los pies de Cristo y vivimos para Él ahora. Queremos caminar en santificación, esa santificación progresiva que tú demandas a tu pueblo, donde somos responsables por lo que hacemos. Y por eso estamos aquí, Señor, porque nuestra tarea es ser intercesores también delante de tu trono por aquellos que tienen necesidades, ya que tú velas por las nuestras. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor con 2 cánticos en esta noche. Pura mi esperanza de la justicia de Jesús, mis pecados externa del sacrificio de su cruz. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. La está jamás sola, su dulce paz debe ocultar, su luz gloriosa en nuestra, en él confío sin cesar. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En sus promesas confiaré, en medio de la tentación, ya salvo soy que me hallé, la roca de mi salvación. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Cuando de Dios siempre esté confiado, Cristo me hallará, de su justicia dándome, sin mancha me presentará. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Amén. Sigamos exaltando a nuestro Señor por medio de estos cánticos. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará por
deja ver su astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios. Él triunfa en la batalla. Aunque este demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo amparar. Amén. Si nuestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre de existir. De Dios el reino eterno. Gloria a Dios, Señor. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Y qué hermoso himno, ¿verdad? Hablando que Él es nuestro castillo fuerte. Sabemos quién lo escribió, ¿verdad? Martín Lutero. Martín Lutero escribió este himno y realmente con mucha connotación teológica, si usted se da cuenta allí, haciendo un contraste entre las huestes del mal y nuestro Dios todopoderoso. Qué bueno es eso. Vamos a la Escritura en esta noche. Quiero invitarlo a que abra su Biblia. Ahora en esta parte de la noche tenemos el tiempo con las Escrituras, así que vaya al Evangelio de Juan, capítulo número 7. Vamos a arrancar con un texto bíblico. Vamos allí a ver la dimensión de las palabras de Jesús con respecto a su predicación pública. Y en el Evangelio de Juan, capítulo número 7, el Señor Jesucristo se encuentra en la fiesta de los tabernáculos. Previo al llegar a esta fiesta de manera incógnita, los hermanos lo acusaron en cierto sentido de que ya si se manifestase públicamente delante de todos los hombres,
Y Jesús nos da realmente la esencia del por qué vamos a estudiar y arrancamos la semana anterior con lo que es teología sistemática y vamos a entender eso porque dijimos que la sana doctrina parte de la Escritura, es una enseñanza, eso significa doctrina. Y vaya al versículo número 16 de Juan 7. Y Jesús respondió a los judíos de esta forma: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto es determinante realmente en la enseñanza de Jesús. Está manifestando de una manera tan clara él que todo lo que ha enseñado, todo lo que predica, todo lo que exhorta, todo lo que lleva a identificarse como el Mesías para Israel, es una enseñanza directamente en misma consonancia como la tiene el Padre. No es mía, sino de aquel que me envió. Y hay otros pasajes de la Escritura que nos habla que el Padre ha enviado al Hijo a la tierra a cumplir este plan de redención. Entonces Jesús está diciendo, todo lo que enseño está realmente en perfecta dimensión con mi Padre. El versículo número 17, él relaciona lo que es la doctrina de Dios, mírenlo en el texto, con la voluntad de Dios. Por eso para ti y para mí es más que elemental que aprendamos lo que es la sana doctrina. Pero cuidado, porque mucha gente ahora en el círculo evangélico, cuando habla de sana doctrina, piensa que es conocerse 2 o 3 versículos y citarlos. Dice, yo tengo sana doctrina. Si usted va a cualquier iglesia, todas las iglesias, aún las que están desviadas, dicen tenemos sana doctrina. Entonces, yo quiero que en esta noche vamos a ver al menos de 3 formas cómo nosotros podemos ampararnos en lo que realmente es la sana doctrina. Entendemos que es la enseñanza de Dios directamente, como Jesús lo está exponiendo aquí, la doctrina la cual no es mía, sino del que me envió en representación. Dios envió a su Hijo como representación y aquel que lo revela al Padre, dice Juan capítulo número 1. Y hay que entender, solo Jesús puede dar a la raza humana el conocimiento verdadero del Padre. Y aquí él habla también de su enseñanza, que es hacer su voluntad de una manera sinónima. Entonces las escrituras que tú tienes en tu mano son doctrinales en esencia, es decir, son enseñanzas tras enseñanzas que deben ser leídas, predicadas. Debe hacérselo esto de forma sistemática, como lo vamos a hacer con la teología sistemática que vamos a trabajar cada uno de nosotros. Y quiero, a modo de iniciar este pequeño mensaje, entender que dependiendo de la fuente que tenga la enseñanza, dependiendo de la fuente, clasificamos la doctrina. Por ejemplo, el versículo 16, entendemos que el origen es el Creador, es Dios Padre. Ahí lo tiene usted. Eso es lo que está diciendo Jesús, de Dios Padre. Es decir, con respecto al origen. Si usted me acompaña por favor a 1 Timoteo 4:1. Y vamos a estar recorriendo así la Biblia. Si usted quizás no tiene esa habilidad de estar de un lado para el otro, bueno, quiero animarlo, pueda anotarlo y escuchar con atención. 1 Timoteo 4:1 dice de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Observe lo que dice la Escritura. Hay 2 fuentes para la enseñanza bíblica. No sé si lo pueda ver. La que viene, la que Jesús promulgó, que viene del Dios creador, de su Padre, y la que está operando también, observe el texto, como doctrinas de demonios, dijo el apóstol Pablo aquí al joven pastor Timoteo. Entonces, según el origen, la fuente, hay que pasar el filtro a esa enseñanza. Estoy convencido que muchos lugares están
más con esta doctrina de 1 Timoteo 4:1, y por eso nosotros tenemos que tener esta diligencia en atender claramente a esto. Vaya también, por favor, ya que está en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 10. Mire allí, cuando hablamos de doctrina, estamos también hablando en cierto sentido de la santidad de aquellos que la practican. Para eso se enseña la palabra de Dios. Jesucristo, cada vez que predicaba el evangelio y perdonaba a los pecadores, en algunas oportunidades les dijo: tus pecados te son perdonados, pero también puso: no peques más. Entonces su enseñanza, su doctrina siempre va enfocada a que el ser humano la escucha, por la gracia de Dios es salvo y vive una vida de santidad. Pero lo que no viene de la fuente de Dios está aquí. Mire el versículo número 10, 1 Timoteo 1:10, solo como un ejemplo claro. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Usted puede entender entonces, amado hermano, que todos aquellos que viven en estos estados y están dentro de las congregaciones y dicen tener sana doctrina, no la tienen a la luz de la Biblia. Se observa, porque se oponen a la sana doctrina. La doctrina de Dios va acompañada otra vez de santidad progresiva. En otras palabras, o la doctrina es bíblica o no es bíblica. No hay más opciones para esto. No hay más opciones. O es fiable o no es fiable. O es de Dios o es de los demonios. Estamos viendo eso. O te es familiar para ti o te es extraña para ti. O tú guardas la sana doctrina de Dios o no la guardas. No hay término medio. ¿Es bueno o es malo? 1 Timoteo 4:6, ahí mismo. Vaya ahora al versículo 6. Pablo le dijo a Timoteo el valor, respecto al valor respecto al provecho de la doctrina. Pablo le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hay un provecho, bueno o malo, seguir la doctrina bíblica. Bueno, si es bíblica, obviamente es bueno, y si no es bíblica, obviamente es malo. ¿Usted me comprende? Mire, 1 Timoteo 1:3 también, observe que puede ser que no sea fiable. 1 Timoteo 1:3. Ya había problemas en las iglesias. En el año 62 a.C., cuando fue escrito esta carta muy personal y pastoral de Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, puedes marcarlo, que no enseñen diferentes doctrinas. Ahora, ¿qué era lo que estaban enseñando? Versículo 4. Ni presten atención a fábula ni genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Estos problemas los seguimos teniendo en nuestro día, por eso que para nosotros es vital aprender esta enseñanza que nos va a tomar muchas semanas realmente, y no tengo yo un apuro para una fecha terminar. Si es posible, hasta cuando venga el Señor tenemos que adentrarnos en la doctrina, pero la sana doctrina, eso es lo que estamos tratando de ver, la diferencia entre lo uno y lo otro, antes de pasar a las 3 características que te mencioné hace un momento. Entonces, 2 Timoteo capítulo 3:16, ya usted conoce el versículo que habla de que la palabra de Dios es lo único útil que necesitamos, las escrituras, que es útil o no útil. Y si usted hace en contraste a ese versículo, lo que está, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es decir, fuera de la Biblia lo que hay es una mala doctrina. Entonces, nosotros no podemos como ministerio, y usted tampoco como creyente, pensar que su vida se va a edificar fuera de la Biblia. Eso es totalmente irrelevante, no correcto, no sano. Una doctrina de demonios sería eso. Pensar que usted va a crecer espiritualmente sin adentrarse en la palabra de Dios. Muchos son bebés en Cristo porque tienen años quizás dentro del evangelio, pero no se han adentrado a aprender la doctrina
de Dios, su enseñanza pura, perfecta y santa. Por eso no han crecido. Y aquí Pablo, en este versículo monumental de la inspiración de la Biblia que ha sido hablada, exhalada por Dios, es útil para enseñar. Es decir, tiene un valor provechoso de utilidad. Y quien no se adentra en la doctrina bíblica, diciendo lo opuesto al texto, sería inútil en este caso. Sería inútil. Entonces, recuerde, vamos a ver esas enseñanzas, porque lo que creen las personas son expresadas por sus actos. Nosotros entendemos eso. Tú actúas de acuerdo a lo que tú crees. Y aún así en la vida diaria, es decir, de acuerdo a tu trasfondo, cómo te criaste, lo que tú piensas y cómo actúas ahora. Y Dios quiere cambiar esa cosmovisión solo con su palabra. El poder transformador de la palabra de Dios. Así que tenga claro eso. No todos los lugares o las personas que dicen tengo sana doctrina la tienen. No, estamos viendo ejemplos ahí en la Escritura. Y quiero darte como primer punto las implicaciones que tiene para la vida de la Iglesia de Cristo la sana doctrina. Las implicaciones de la sana doctrina. Usted está en 1 Timoteo, vamos al capítulo 1 otra vez, del versículo 8. Y dice de la siguiente manera, 1 Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es la palabra de Dios, ¿verdad? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Usted puede encontrar ahí entonces que la sana doctrina, ya leímos el 10 hace un momento, usted puede ver que la sana doctrina expone y confronta el pecado. Entonces, si usted quiere aplicar la sana doctrina de la Biblia, usted tiene que estar dispuesto a confrontar el pecado, primero de usted mismo y también de todo lo que está alrededor de su vida. Esa es una implicación directa para nosotros. Ese sería lo primero, porque a la luz de lo que Pablo está diciendo, la sana doctrina siempre expone el pecado. Él lo dice, la ley fue para esto. Para eso está la palabra de Dios, para confrontar lo que está mal. Entonces, cuando en los ministerios se tolera, se permite, se es condescendiente con el hermano, con la hermana que está metido en varias cosas y para que no se resienta, no se le dice nada, ahí ese lugar no tiene sana doctrina. Porque la sana doctrina, según la palabra de Dios, siempre está, ¿qué cosa? Confrontando el pecado, diciendo lo que no hay que hacer a la luz de ¿qué? No de la mentalidad del pastor, sino de la autoridad inerrante de la palabra de Dios. Ahí está el fundamento. Entonces, hay que tener claro, es una implicación diaria. Usted quiere vivir la sana doctrina, yo sé que va a decir amén. Entonces, comience por aquí. Número 2, 1 Timoteo 4:6. Lo leímos hace un momento, ahora vaya a leer el 13, por favor. El versículo 6 hablaba de que Pablo le dice, tienes que ser nutrido con palabras de fe, la buena doctrina que ha seguido. Ahora mira el versículo 13. ¿Qué tiene que hacer este hombre de Dios? ¿Qué tienes que hacer tú en tu vida? ¿Qué tengo que hacer yo en mi vida? Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la palabra, permítame parafrasearlo, la exhortación con la palabra y la doctrina, la enseñanza con la palabra. Todo gira en torno a la Biblia. Entonces, la doctrina de Dios señala a un buen siervo de Jesucristo. Eso hace. Pero ¿qué es lo que hace ese hombre o esa mujer de Dios? Hace esto. Se ocupa en la palabra, exhorta con la palabra y enseña con la palabra. Ahí está. Entonces, otra vez, si hay muchos lugares o muchas personas que dicen tener sana doctrina, pero no ocupan su vida para aprender la palabra de Dios, no es cierto a la luz de la Biblia que tiene sana doctrina. Usted lo está viendo aquí. Sería la segunda implicación. Tercera implicación, 1 Timoteo 5:17. Observe cómo esta carta realmente es
Es un manjar cuando se habla de la doctrina de Dios. 1 Timoteo 5:17. Miren lo que dice allí respecto a los líderes. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar. ¿Y qué más dice, iglesia? Y enseñar. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, todos aquellos hombres de Dios que tú vas a poner como ministros de Dios deben ser tenidos por dignos de doble honor. Cuando vamos al griego entendemos las connotaciones y está hablando de la manutención del ministro que debe de vivir del evangelio. Pero recuerda que solo aquellos que tú observes que tengan la característica de que predican la sana doctrina y que enseñan la sana doctrina. Ese es el fundamento. El ser un pastor no es un título honorífico que le da al hombre para ver a los demás por debajo del hombro. Eso no es la Biblia. Eso no diseña la Biblia respecto al pastorado. El pastorado es un servicio donde ese hombre de Dios tiene que estar estudiando la palabra para enseñar y alimentar al pueblo que no es de él, sino que es de Jesucristo el pueblo. Y tiene que darle ¿qué cosa? No le va a dar motivaciones ni experiencias. Tiene que darle alimento sólido, la Biblia explicada para que sea edificada a esa persona. Por eso Pablo dice, la tercera implicación, entonces, que tenemos aquí, es que hay una recompensa para aquellos que viven la sana doctrina. En este caso los ancianos, aquí como el ejemplo que estamos viendo nosotros de Timoteo, de Pablo a Timoteo. El capítulo 6, versículo 3, ahí mismo hay otra implicación. Observe, Pablo le dice a Timoteo: oye, cuidado con aquellos que enseñan algo diferente. Si alguno enseña otra cosa, versículo 3, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, y usted puede después seguir leyendo. ¿Qué está diciendo esto? Que la sana doctrina se ajusta a la piedad. Eso dice este pasaje. En un ministerio donde la mayoría de las personas están, déjame tomar los términos bíblicos, están con envidias, están con pleitos, están con malas sospechas de pecado, están con blasfemias en su vida diaria. Ahí no hay sana doctrina, según lo que dice el apóstol. Mira lo que le dice Pablo: si alguno enseña algo diferente a lo que enseñó Jesucristo, está envanecido esa persona, está ciega, está muerta, probablemente está espiritualmente. Obsérvelo allí. Esta es otra implicación. Se ajusta a la piedad, la sana doctrina. Según de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Avance un libro nada más. 3:10. Mire lo que nos dice. Esto debe brotar de las almas que siguen la sana doctrina. Esta es otra implicación. Aquí hay un ejemplo apostólico para seguir, hermanos. Mire, pero tú has seguido mi doctrina. Pablo le dice a Timoteo, ¿cuál es la doctrina de Pablo? Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Observa, este debe ser tu currículum vitae, este debe ser tu hoja de vida delante de Dios y la mía también. Si decimos que tenemos sana doctrina, eso es lo que estoy tratando de enfatizar. Pablo le dice, mira mi ejemplo, mira mi doctrina, es decir, mira mi enseñanza, él estaba diciendo. Y Pablo no es un jactancioso por ahí, cuidado. No, Pablo está diciéndole a Timoteo, si tienes algo contra mí, dímelo. Pero yo te he mostrado conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Qué más tiene la sana doctrina? Siéntese bien y vea el versículo 11, lo que tiene, lo que va a traer si tú la vas a predicar correctamente, si la vas a respaldar, si la vas a defender con tu vida. Esto va a llegar a algún momento. Persecuciones, padecimientos. Y ahí le da ejemplo de Pablo lo que se experimentó, como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Note, la sana doctrina tiene todos estos aditamentos para nuestra vida.
Cuando un creyente negocia y concesiona la verdad de Dios en el lugar donde Dios lo ha puesto para que viva, cuando la concesiona, cuando no dice nada en contra del pecado, cuando se alinea, cuando actúa mundanamente allá en ese lugar y viene a la iglesia y está en el cielo, es decir, cuando maneja ese doble ánimo, esa persona no vive bajo la sana doctrina. Y puede ser que se le enseñe también, pero sin embargo, no está respaldando la enseñanza de Jesús. Mire, eso es lo que Pablo le está diciendo. Otra implicación más, según de Timoteo capítulo 4. Mire, este es un mandato para los predicadores, versículo número 2, que se les manda a los predicadores que prediques la palabra, que instes a tiempo, según de Timoteo 4:2, y fuera de tiempo. Observe allí, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué más? ¿Por qué tengo que enseñar doctrina? Si yo le pregunto ahora a mi Señor ahí delante de ustedes como testigos, ¿por qué? El Señor me está respondiendo con el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, tú predica doctrina, predicador. ¿Por qué? Porque la gente se va a alimentar de fábulas, de emociones, se van a alimentar de qué cosa dice el texto. Van a apartar la verdad bíblica de sus oídos y por tanto no habrá entendimiento, no habrá razonamiento, no habrá vidas santas, solamente habrá espectáculo. Y ya Pablo le dijo, tú lo único que tienes que hacer es predicar la palabra a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia. Eso es vital también, con toda paciencia. No imponiendo a los hermanos, sino con toda paciencia. Y doctrina, pero la doctrina es lo que se debe enseñar, lo que Jesús ha hablado. Y también, avance a Tito 1:9, para aquellos hombres de Dios, observen esto, hermanos, ahora me dirijo a ustedes en esta parte. La sana doctrina es un requisito elemental si usted tiene el llamado a enseñar la palabra de Dios. 1:9 de Tito. ¿Qué característica debe ser ese hombre de Dios que Dios lo ha llamado al ministerio? Ahí dice, retenedor de la palabra fiel tal como la ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina, o sea, con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Observe, qué claridad. Pero ¿cómo se pone pastores en Latinoamérica? El que tiene mayor afinidad. El hijo del pastor, el yerno del pastor, el primo del pastor, el sobrino del pastor. No. Dios ha dejado en su palabra la forma en que una iglesia debe caracterizarse. Y si usted como hombre de Dios tiene el llamado al ministerio, sepa usted que aquí está uno de los requisitos más altos y dignos realmente para poder enseñar la palabra de Dios a los demás. No se necesitan parlanchines en el ministerio, solo se necesitan hombres humildes que tiemblen ante la palabra de Dios para que le enseñen tal cual Él ha mostrado en ella. No necesitan personas con parloteo sin sentido, sino personas temerosas que quieran aprender doctrina para enseñar doctrina. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, a Tito. Oye, Tito, así tienen que ser. De esta forma, cuidado, no pongan las manos con ligereza a cualquiera. Es un requisito la sana doctrina elemental para los ancianos. Hermanos, siempre habrá oposición a la sana doctrina. Deben entender ustedes. Siempre va a haber, la tuvo el Señor Jesús. Ahí en Mateo 15, del 2 al 6, se evidencia eso. Siempre habrá oposición. Según de Timoteo 4:3, lo leímos hace un momento, que vendrán personas que no quieren estudiar la palabra de Dios. Tito 1:9, lo acabamos de leer, estamos viendo que tiene que contradecir y enseñar a aquellos que están hablando otra cosa que no sea la sana doctrina.
Así que recuerde, los demonios también enseñan. Eso dice la Biblia, 1 Timoteo 4:1. Espíritu de demonios también enseñan o mal enseñan para desviar al pueblo de Dios. Ahora, como punto 2, la Biblia nos va a dar en esta parte cuál es el antídoto para corregir la falsa doctrina. ¿Cómo usted la identifica? Vamos allí. Primero, Efesios 4:15. Vamos a ver esta sección que es muy interesante. Efesios 4:15. ¿Cómo se debe profesar cuando alguien tiene sana doctrina? ¿Qué característica, dice la palabra del Señor, que tiene esa persona que tiene sana doctrina? Efesios capítulo 4, versículo número 15. Bueno, este capítulo habla de los dones, como el Señor Jesucristo, por medio de su redención, Él ha dado dones a sus hijos e hijas. Y cuando ya habla literalmente del ministerio, vamos a ver allí el versículo 11. Estos son los ministerios que el Señor ha entregado a lo largo de la historia cristiana. Dice que él mismo, versículo 11, él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Eso fue en tiempos del libro de los Hechos, ¿verdad? Y para nuestros días dice a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Es decir, estos son los dos ministerios oficiales para la iglesia de Dios ahora. Hay evangelistas y también pastores y maestros, que es una sola categoría. En el griego, pastores, está pastores maestros. En nuestro idioma español parecería que dice pastores por un lado y maestros por otro lado. No, pastores y maestros es uno solo aquí. En el griego significa que el pastor tiene que ser un maestro de la palabra. Eso es lo que está diciendo. ¿Se lo ven? Si el pastor es un maestro de la palabra, ¿qué va a enseñar? ¿Se nota? Entonces, esa es la relación. Y 1 Timoteo capítulo 3 dice que el pastor debe ser apto para enseñar. Entonces, entendemos aquí. Sigamos leyendo para que vean el punto de la característica. Cómo usted observa que dice que tiene sana doctrina, pero usted lo va a agarrar aquí con algo, lo identifica. Ah, no la tienes. Mira el versículo número 12. ¿Para qué fueron puestos estos ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, hermanos, si leemos hasta allí, el propósito de los ministerios, ¿cuál es? Ahí dice, hermanos, que mediante la enseñanza, escúcheme, mediante la enseñanza de estos hombres de Dios, ¿qué debe ocurrir con la iglesia? Dice, debe ser, versículo 12, perfeccionada la iglesia. Versículo 12, debe ser edificada la iglesia. Y digo que la iglesia porque es el cuerpo de Cristo, entendemos eso. Ahora, versículo 13, ¿para qué? Porque tenemos que llegar a tener unidad de la fe. Unidad de la fe. ¿Qué más tenemos que tener? Versículo 13, conocimiento del Hijo de Dios. Si usted estuvo la semana pasada aquí, nosotros arrancamos todo esto con Juan 17:3. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien tú has enviado. Conocimiento, doctrina, mente. Es lo que está diciendo la palabra de Dios si queremos ser nosotros aprobados en el sentido de la sana doctrina. Ahora, ¿para qué debo aprender todo eso? ¿Para qué la iglesia debe ser edificada? Versículo 14. Para que ya no seamos niños, observe, fluctuantes, márcalo en tu Biblia, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Sí notas? Es decir, que se necesitan hombres capaces que amen la doctrina de Dios, para que expongan la doctrina de Dios, para que usted no se vaya con cualquier enseñanza que ve en internet, en una red social o el pastor famoso. Ahí dice, estratagema de hombres. Y ya usted no sea un niño inmaduro, que es un niño fluctuante, que por un lado va bien y por otro lado va mal. Es decir, su vida es totalmente un desastre espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene doctrina, pues, la bíblica. Eso dice aquí el texto. Ahora, sigamos viendo, ¿qué más? Estratagema de hombres. Mira lo profético de este versículo. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y esto me recuerda a todos esos pseudos que utilizan, por ejemplo, pasajes del Antiguo Testamento donde Dios le promete a Israel bendiciones materiales
para traerlo a la iglesia y decirle, mira, aquí dice la Biblia, y las personas como no tienen buena doctrina, ¿qué hacen? Oh, sí, ahí está, ahí dice, wow, mira, sí, vamos a hacer esto y lo de acá. Observa, ahí está. Eso fue profetizado. Que con astucia, ¿por qué con astucia? Porque quieren el dinero de la gente, quieren exprimir a la gente, quieren cobrarle por los milagros. Hermanos, no nos debe extrañar eso, esto está aquí en la Escritura. Ahora, ¿cómo lo identificas? Así lo identifica, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. El que habla de sana doctrina tiene amor por los demás. Es lo que dice el texto. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿cuál es un antídoto para la falsa doctrina? Que usted identifica si esa persona tiene amor. Si no tiene amor, no tiene sana doctrina tampoco. Ahí lo dice. Otro antídoto es enseñar la palabra de Dios. Otro antídoto es aferrarse a la sana doctrina. ¿Para qué Pablo le dijo a Tito, oye Tito, aprende la doctrina? ¿Para que se la guarde? No, sino para que refute a lo falso, para que exponga a lo falso. Ese sería otro antídoto, refutar la falsa doctrina. Usted debe aprender a rechazar, escúcheme, amado hermano, debe usted aprender a rechazar a los maestros de falsa doctrina y apartarse de ellos. Y debe exponerlos públicamente con nombre y apellido. Cas Luna, Maldonado, Benny Hinn, Gille Ávila. Estas pastoras famosas que hablan en las redes sociales, que el mundo replica. Es que lo que se escucha son disparates. Escuchaba una pobre mujer que es muy famosa, creo que es Lizzie Fong, algo así creo que se llama, que ponía una pizarra y ponía que el 60% de la salvación la ganó Cristo, el 40% dice que eso te toca a ti. ¿Qué es eso? Es decir, usted tiene que denunciar con nombre y apellido la falsedad. Observe lo que hizo el pastor John MacArthur esta semana. Hay un pastor apellido Beck, reconocido en los Estados Unidos de sana doctrina, pero dio un mal consejo a una de sus miembros en la iglesia. Al parecer, esta mujer de edad, esta abuelita de la iglesia de este pastor apellido Beck, iba a asistir a un matrimonio homosexual y le pide consejo al pastor diciéndole, ¿puedo o no puedo ir? Y el pastor dijo, bueno, tenemos que amar, puede ser un motivo para predicar el evangelio. Este pastor ya saben que está mal, obviamente. ¿Qué tiene que decirle? No vayas. No te juntes, la luz con las tinieblas no se juntan. Tienes que reprender el pecado. Si se dan cuenta lo que estamos viendo, tienes que refutar lo malo. Si tienes sana doctrina, tú tienes que aprender a refutar lo malo. El pastor MacArthur se paró el día domingo y dijo públicamente, le dijo al pastor Beth, no vengas a la conferencia de marzo. Él estaba invitado a predicar en el púlpito de MacArthur ahora en marzo. Y le dijo, no vengas. Y no solo eso, el pastor Steven Lawson también, de sana doctrina, lo confrontó públicamente también. Y no solo eso, el ministerio de Legionnaire, donde él trabajaba, le quitó el programa de radio también. Porque se desvía. Porque a veces la fama envanece. Hermanos, dice la Biblia que tenemos que tener cuidados tú y yo de no caernos diariamente, estar allí. Entonces, observe, pastores como MacArthur, Steven Lawson, no les tiembla su voz para decirle, no vengas, no puedes estar. ¿Por qué? Porque un poco, aprenda esto, un poco de levadura leuda toda la masa, contamina toda la masa, hermanos. Ahora usted comprende por qué en esta iglesia hay disciplina. Usted comprende ahora, comprende eso, ¿no? Ay, es que el hermano es linda gente, créeme que me lleva siempre. Él es un hermano tan cariñoso, como me abraza. Sí, pero si está
en pecado y no se arrepiente, hay que aplicar la palabra de Dios. Eso es todo. Bueno, vamos a terminar ahí, nos quedamos con el punto 3. Sí, vamos a quedarnos allí, vamos a orar y creo que aquí hay mucho por aprender. Pero recuerde, usted aprenda a rechazar a los maestros de falsa doctrina. Veamos 2 versículos más ya para terminar esta idea. Vamos a Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Es que si nos quedamos con este tema, nos quedamos hasta mañana y tenemos que irnos más tarde. Romanos 16, 17. Miren, por favor, esto es un mandamiento de Dios, apartarse de lo falso. Si usted tiene compromiso con la gente, usted ha perdido la bendición de Dios en ese sentido. Su compromiso es con el Señor y su palabra. Y claro, hay que tratar con amor a la gente, pero con firmeza y convicción. Miren lo que Pablo le dice a la iglesia de Roma. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a verlo, vamos a leerlo. Ahí dice Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y reúnete con ellos a almorzar. No, y que os apartéis de ellos. Entendemos ahora por qué el último paso de la disciplina eclesiástica es tenle por gentil y publicano. ¿Sí nota? ¿Por qué la separación? Eso estaba en la mente de los hombres bíblicos, la mente del Espíritu de Dios. Ahí está. Y el último pasaje, 2 de Juan, que también nos advierte de esta forma, amada iglesia. 2 de Juan. Y podemos decir en esta noche que no todo el que dice tiene sana doctrina no la tiene. Aquí están las evidencias. 2 de Juan. Y no les voy a decir los capítulos porque solamente hay 13 versículos nada más. ¿Y se da cuenta? Vamos a leer el versículo número 9 y 10. Observe lo contundente que es el Señor cuando alguien tiene falsa doctrina. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora mire el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, si ven lo contundente del Espíritu de Dios, no le recibáis en casa ni le digas bienvenido. Sé que pueden aparecer interrogantes. Oiga, pastor, ¿y qué hago con mi familia que me visita, que es católica? ¿Qué hago con mi familia que es testigo de Jehová? No, escuche. A ver, si usted lee bien, esto es para aquellos que profesan ser cristianos y salen con su domingo 7. ¿Sí lo nota? ¿Qué es lo que usted debe hacer con el católico y qué tiene que hacer usted? Evangelizarlo. Su campo misionero. ¿Y se da cuenta? Hay que hacer una diferencia porque después no, yo soy sana doctrina. No me hables. O sea, no, espérate. No. Aquí dice, cualquiera que se extravía, es decir, que aparentemente está en el camino. Y por eso algunos salieron de nosotros, porque no eran de nosotros y era necesario que salgan de nosotros para evidenciar que no todos son de nosotros. ¿Se da cuenta? Ok. Vamos a quedarnos allí, amada iglesia. Vamos a orar por esto que hemos podido compartir estos pequeños minutos. Oremos. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por este tiempo con tu palabra. Qué preciosa que es, qué determinante. Perdónanos cuando nosotros somos los ambiguos Señor, para poder exponer esto. Queremos ser identificados como personas de sana doctrina y eso debe llevarnos a más amor y más humildad para con nuestro prójimo. Pero eres claro, amado Padre, en tu palabra y su palabra habla y nosotros tenemos que callar y obedecer en amor. Permite que cada uno de los que han escuchado este mensaje, Señor, a través de cualquier medio, sean edificados y sobre todo, Padre, que no permitas que sea arrebatado nada de esto en nuestras mentes,
sino que haya caído en buena tierra y tú des el crecimiento a estas verdades. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.